Si os parece, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora del aniversario del movimiento 15M. Este fin de semana miles de personas se han lanzado de nuevo a las calles, han llenado las plazas pues para reivindicar de nuevo la justicia social. Lo que sí es verdad es que la diferencia con respecto a la última vez, hace un año, ha habido un fuerte despliegue policial y más o menos han ido respetando algo los horarios, aunque siempre ha habido acampados que, bueno, que se han tenido que desalojar un poco de forma más violenta. Me gustaría bueno, pues saber vuestra opinión acerca de vuelve el movimiento, vuelven los del 15M un año después. Para vosotros, este movimiento, ¿qué significa? Pues es un movimiento de inconformismo y de rechazo a un modelo que los margina. Perdón, Antonio, tenemos un vídeo, vamos a ver el vídeo de Cáceres, vamos a ver las diferentes asambleas. El movimiento 15M Cáceres celebraba durante este fin de semana su primer aniversario con diversas actividades y talleres que se desarrollaban desde el viernes y que continuarán hasta el martes día 15. Las mismas comenzaban en el kiosco de la música con charlas informativas sobre el comercio justo que los mismos han organizado con SETEM Extremadura. Las actividades continuaban el sábado a las 12 del mediodía en el Foro de los Balbos, donde se llevaba a cabo una charla sobre la renta básica de los iguales, que es el derecho que tiene cada ciudadano a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales. A las 6 de la tarde, en la Plaza de Colón, comenzaba la manifestación conmemorativa del primer aniversario. A su finalización, en la Plaza Mayor se celebraba una asamblea popular y se desarrollaban actividades para los más pequeños. El domingo se realizaba una ruta en bicicleta desde Fuentefría hasta el Portanchito y hoy, lunes, día 14, en la sede de ADICAE a las 6 de la tarde se celebraba una charla-debate sobre el 15M a nivel local. Finalmente, el martes se llevará a cabo una ruta guiada por la Ribera del Marco y a las 8:30 de la tarde en la sede de ADICAE una charla-debate sobre la situación de los desahucios. Bien, pues han llevado a cabo distintas charlas, esto continúa hasta el día 15, precisamente charlas, talleres, etcétera, etcétera. Me estabas comentando, Antonio, para ti el movimiento 15M, ¿qué ha significado? Pues es un movimiento de rechazo a una situación que inmediatamente o de forma simplista está marginando a una parte importante de la sociedad, especialmente a los jóvenes. En la apreciación que yo hago desde fuera, pues se nota una cuestión, básicamente, y es que hay una falta de ideología, consecuencia de una izquierda que ha llegado en unos casos instaladas en el poder y manejándose confortablemente, y otra izquierda absolutamente perdida, rota. Es decir, los años del ladrillo, los años de bonanza, los años del expansionismo económico han desideologizado a gran parte de la sociedad y responde en una medida diferente a como se respondió en mayo del 68 en Francia, que le costaron la cabeza a De Gaulle, pero le costaron la cabeza entre comillas, ¿no? Pero en principio lo que hay es una actitud de rechazo sin un gran componente ideológico por el momento. Afortunadamente hay suficiente sustrato o respaldo intelectual de cara a futuro que pueda rearticular ese movimiento, pero... De todas formas, Antonio, la idea la sabemos un poco todos, pero la forma en la que se están organizando y se sigue organizando este movimiento a través de asambleas locales, ¿esto a dónde nos lleva? Porque realmente tendría que cristalizar en algo, porque puede llegar un momento en el que la población ya no tome en serio a todo este tipo de gente que hay, bueno, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, ¿no? Con sus ideas, pero claro, esto no tendría que cristalizar. De alguna manera. Es que si no tiene una salida... Si no desaparece, lógicamente. Si no tiene una salida, posiblemente se radicalice, y eso es un problema también. Estamos todos igual sin saber qué puede ocurrir. Yo aquí, a ti que te gusta mucho hablar de estos temas, yo reivindicaría la Primera Internacional, cuando Marx hablaba con Proudhon. Proudhon era... quería colectividad. Yo vengo del socialismo autogestionario, ¿no? Proudhon quería colectividad y Marx hablaba de infiltrarse crear los cuadros dentro de la clase obrera, de los sindicatos y de la administración. Aquí hay un problema, que hay una diferencia, por ejemplo, con el movimiento Occupy en Estados Unidos, ¿no? El movimiento Occupy desde el primer día permitió avanzar conjuntamente a los sindicatos con ellos. Aquí el movimiento 15M se autoexcluye de la clase política y sindical por los motivos que todos conocemos, ¿no? Por el asqueo a la clase política, entre otros, ¿no? Entonces,
Esto no va a acabar como todos esperamos, ¿no? Porque no, si no se unen en un colectivo, cosa que ya los de DRI ya han hecho y unos se han autoexpulsado, otros ya nos han expulsado. Si no se unen en una organización política, mal camino llevan. Vale. O sea, y ahí yo reivindicaría a Zelaya con maldigo la poesía de quien no toma partido hasta marcharse. Estoy de acuerdo. Entonces, si el caso es protestar, no protestar por protestar, cuidado, porque están protestando con motivos, con razones y con conocimiento de causa. Las protestas se canalizan y todos habéis visto la autoorganización que se ha creado en un momento, ¿no? Ahora bien, la respuesta política ha sido el terror, o sea, desde las ordenanzas de convivencia que llevamos ya instalando desde hace 15 años para acá, hasta el nuevo ministro del Interior y los nuevos gobernadores civiles que tenemos, no, porque para mí no son delegados del gobierno, siguen siendo gobernadores civiles, igual que Garzón trabajaba en el top, ¿no? O sea, aquí hay cosas que no han cambiado, ¿no? Otra cosa muy importante que claro, no tiene la misma visión que tengo yo. La mayoría de los chavales que están en el movimiento 15M, quitando la gente mayor, los llamados ahora yayoflautas, ¿no? La mayoría de los chavales no han vivido la transición, no han votado la Constitución, no saben cómo el paso que se ha dado aquí desde las huelgas del 62 para llegar a donde hemos llegado, los pactos de la Moncloa, ¿no? No, ese es el gran problema, y además con otro añadido, es que da cierto pudor a entrar ahí a intentar capitalizar o influir. En cierto modo tienes que juzgarlo desde fuera, porque efectivamente lo dice Aristide. Claro, si no hay un componente que dirija todo ese esfuerzo con carácter político, estamos perdidos. O sea, el movimiento sindical toma conciencia, el obrero toma conciencia de su razón sindical, de su entidad sindical en el Tajo, no en mitad de una finca arando para el patrón, como veíamos anoche en Los Santos Inocentes en la reposición del film en la Sexta 3 de Pilar Miró, ¿no? Cuando realmente toma conciencia de clase es cuando está organizado en él. Y el problema es ese, que hay una cierta, quizás porque la cuestión es primaria todavía, es embrionaria, no hay una conciencia de dirigir todo ese potente esfuerzo hacia una estructura política organizada, inevitablemente. En cierto modo, ese desbarajuste fue lo que llevó a la República de Weimar en Alemania a la debacle nazi, que influyó con una erótica de cánticos y un simplismo de frases y tal, a toda una clase trabajadora a la situación que llevó a la historia. De hecho, muchos políticos han querido iniciar conversaciones con el 15M, pero claro, ¿quién es el 15M? ¿Quién es el 15M? ¿Quién es el 15M? ¿Con quién se habla? Dentro del 15M estábamos muchos que somos políticos, ¿no? No, pero en realidad nadie quiere ser portavoz, nadie quiere erigirse en representación de un movimiento que es que no tiene así una... Es que es lo que te digo, lo que decía Zelaya, hay que mojarse. Eso es lo que... Hay que mojarse. Es un poco Zelaya y Brennan, o sea, Brennan y Bertolt Brecht, es un poco ahí ese mundo de la implicación. A mí me cuesta, te siento cierto pudor, porque efectivamente a los políticos no los quieren ver excesivamente. Sí. Pero por otra parte, ese es un potencial que debe, es una fuerza que deberían ellos mismos canalizar hacia una intención política. Sí, porque además de hecho se han puesto sobre la mesa muchos temas importantes, como la reforma de la ley electoral, también el tema de la dación en pago, han evitado muchos desahucios, y se nota la fuerza se ha notado ese espíritu, pero realmente la canalización es fundamental para conseguir un objetivo, ¿no? Sí. Bueno, y en democracia la síntesis es depositar un voto en una urna, ¿no? Claro. Claro, porque dicen, no nos representan, ¿no? Uno, se siente representado cuando va a votar, ¿no? Ejerce su derecho, se puede decir. Es que, claro, y la respuesta que están teniendo y a lo que les va a llevar, si no se organizan, va a llevar al terror, va a llevar a lo que decía él, que se puedan radicalizar, porque el gobernador de turno va a decir, no, tú aquí nada más que hay procesiones, aquí de manifestaciones, nada. O sea, esto lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y vamos a un estado policial cada vez más, ¿no? Cada vez más sangrante, y o te organizas o te organizas con las ideas claras, o no tiene sentido. O sea, va a ser una protesta que para el año que viene irá a la mitad y para el otro. De hecho, hoy ya había muy poca gente en la Puerta del Sol y en algunas ciudades que han salido imágenes
Claro que muy poca gente. Te juegas 4 años de cárcel en el momento que te pidan el carnet de identidad. Es que hablábamos de Franco, pero estamos en una situación... ¿Pensáis que esto ha sido un fracaso? Yo creo que... Se esperaba mucho de este movimiento, poco a poco ha ido cayendo y realmente, bueno, pues nos ha Creo que costado nada, no, y esto ha sido lo un que fracaso. ocurre es que todos somos culpables de ese proceso que ha roto la vertebración ideológica en Europa, fundamentalmente por parte de la izquierda, que ha aceptado en un momento determinado los postulados liberales y ha perdido el norte. Yo creo que eso es consecuencia de que la vía parlamentaria que la izquierda utilizó históricamente para cambiar las cosas, pues se ha perdido porque la izquierda o parte de la izquierda se ha arropado en su confort, en un nivel de satisfacción y de incapacidad política manifiesta. O sea, es que creo que la necesidad de establecer una sociedad que produce, consume, crea, etcétera, etcétera, al final, pues prácticamente se ha dejado en manos de los bloques financieros o de los trust organizados a nivel mundial, los multinacionales. En fin, el caso Repsol, Argentina, ya sabemos que la Kirchner es una pintoresca de origen peronista, con lo cual con toda la carga de populismo que lleva. Pero pensar que este país iba a regar las vestiduras en favor de Repsol es una muestra palpable de que no van por ahí los tiros. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, la izquierda tiene que decir, que la electricidad, por ejemplo, y yo lo digo, aquí en K30, la electricidad debe ser pública. O sea, este país no puede permitir que la electricidad se explote por vía privada. El PSOE sí lo ha aceptado y no dice nada en contra. Pero a mí una de las cuestiones que me ha echado del PSOE, voluntariamente, ha sido entender el no estar de acuerdo de ninguna manera con ese esquema. Es decir, la electricidad o es pública, porque no se puede perder un 30% más las pérdidas tarifarias, etcétera, el desajuste tarifario que hacen las cuentas del Gran Capital que están haciendo las eléctricas. Iberdrola, Endesa, con políticos notables sentados en su consejo de administración. Esto es una vergüenza. Es decir, en un país que tiene que repartir sus recursos, ya hay un imperativo. La electricidad, la energía, en gran medida tiene que ser pública. Es decir, los teléfonos, está ocurriendo con esta historia como si nos cobraran por los transitores cuando escuchamos la radio. Oiga usted, si los satélites que nos devuelven el sonido ya están pagados, ¿cómo vamos a pagar por tener esta cosa? Los hemos pagado nosotros. 25 o 30 euros al mes. Es decir, y por ahí hay que estar.